Bien, amigas y amigos, este es el segundo segmento de este programa de hoy, jueves 6 de agosto del año 2020, programa número 271, y es nuestro tercer foro para pensar, y en este tercer foro para pensar hemos invitado a Juan Fernández, Alexander Guerrero. Ya en el primer segmento hablamos largamente de lo que deberíamos eliminar, de los principales, el principal obstáculo para la economía venezolana, que es el tema del estatismo, el Estado empresario, el Estado entrépito en la economía, metido en todo, todo es del Estado. Y en esta parte del programa habíamos dejado en el segmento anterior el asunto de cómo lograr que, así como el Estado debe entender que debe salirse de la economía, como entender que el empresario debe asumir su papel sin ser un protegido o estar permanentemente bajo la sombra de un Estado que limita las posibilidades de la competencia y termina convirtiendo a unos empresarios en atrofiados. Recuerden que este foro está siendo, al momento que usted lo está viendo en el canal Factores de Poder, el foro ha sido grabado, y para participar en ellos en vivo lo hacen a través de nuestra suscripción en Patreon, patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir haciendo contenidos para todos, y por supuesto en estos foros se transmiten en vivo y pueden participar con sus preguntas. Alex Guerrero, el empresariado venezolano ha tenido ese problema. Son muy pocas las empresas venezolanas que se han proyectado internacionalmente porque se dedicaron al mercado nacional, fueron protegidas, compre venezolano, uno por uno, Venezuela para los venezolanos, y al final eso sirve para algo, ¿no? Deberíamos tener unas empresas con músculo capaces de competir dentro y fuera en el rubro en el que trabajan con empresas internacionales. Lo que pasa, Daniel, y es que no se nos debe pasar por alto una cosa importantísima cuando se inaugura la democracia, eso que llaman democracia, es después de aprobada la Constitución, el día siguiente suspendieron las garantías económicas, y esa suspensión duró durante 37 años. Eso es algo que la opinión pública venezolana tampoco sabe. Se mantuvo suspendida las garantías económicas que tenían una definición en términos de políticas públicas, lo que el Estado hacía con el venezolano, sea empresario o no empresario, es crear un mecanismo en el cual se corporativizaba el Estado y el sector público, el Estado y el sector privado, en una especie de alianza económica que iba a ser alimentada con el petróleo. Y por ese sector privado desaparece prácticamente, entra a la política pública y comenzó eso que tú estás hablando. Compra venezolano, sustitución de importaciones, y gastaron cualquier cantidad de recursos, la mayoría de ellos provenientes del petróleo. Porque quien se encargaba de monetizar todas las exigencias de crédito del sector empresarial privado por parte de lo que era monetizable y era el ingreso petrolero que se repartía a través de créditos que las corporaciones venezolanas de fomento hizo y deshizo, y quebró 17 veces, Daniel. Muchos créditos no se pagaron. Es decir, Estado y economía privada no podemos mezclarlo. Tú tienes que sacar el Estado, sacarlo, y sacarlo a través de lo que es el Estado de Derecho. Comenzando, ¿qué hacer ahora? Las cosas son muy sencillas, pero políticamente muy complejas. No me voy a ir a inventar algo que está inventado, que se hizo en Alemania en el 48. En un ensayo que tengo en CEDICE, recomiendo, que se tituló El Pacto de Gobernabilidad, un título que no dice mucho, pero yo lo escribí. Las decisiones a tomar en términos políticos, porque son políticos, para que tengan impacto económico, tienen que pasar por el sistema del legislativo, pero tienen que crearse un rule of law, un Estado de Derecho. Es decir, algo que diga que la propiedad es tuya, pero no solamente que lo diga, sino que lo proteja contra terceros o contra cuartos. Pero en el caso venezolano es contra segundos, ni siquiera contra terceros. Contra terceros es alguien que roba algo de alguien, pero contra segundos es el Estado que toma algo de alguna forma. Lo confisca a través de impuestos, o lo expropia, o lo compra.
Entonces, eso que está allí es simplemente el reverso de la deuda venezolana. El mecanismo lo escribí yo para Cordiplan hace en el año 90 y tantos. Un proyecto me pidieron y lo escribí. Se llama, en inglés lo voy a decir, Debt Equity Swap. Es decir, yo cambio una deuda por un capital. Pero lo vamos a hacer, y está mi propuesta allí puesta en el texto, en el ensayo, un poco largo, como la cosa que escribo generalmente, que es ¿qué hacer? El Debt Equity Swap es un mecanismo financiero que permite quitarte el peso de una deuda y traer un capital. Yo no estoy de acuerdo con ese juego de Citigo, lo que ese reparto que estamos viendo tan horrendo del grupo de Citigo, que lo que está pasando por detrás es otra cosa que no la quiero decir acá. Es decir, hay un reparto, en otras palabras, pero lo voy a dejar hasta aquí. Citigo debe venderse todo y con esos proventos que genera, pagar la deuda. Vender y pagar la deuda es un mecanismo financiero, hay miles. El Debt Equity Swap es uno de ellos. Porque yo no soy el que se come el cuento de que Citigo va a salvar a Venezuela. No necesitamos Citigo. Necesitamos a alguien que siembre mangos, los cultive, los acomode y los ponga en el mercado internacional, o que siembre arepas. Porque necesitamos eso, es lo que necesitamos nosotros. No Citigo. Para refinar el petróleo venezolano que se vaya a generarse, si es que se genera. Hay miles de sitios donde tú entras y pagas y comes y llevas, porque eso es así. Eso es simplemente un negocio. De manera que no hace falta Citigo para esto. Pero Citigo es simplemente un accidente. Es decir, todo lo que el Estado hoy posee en sus manos, quebrado, colapsado. Lo que pasa es que no hay quiebra en Venezuela porque no hay legislación. Y no hay legislación porque los políticos no la crearon. Y no la crearon porque al venir una quiebra de una empresa del Estado, lo que hay es un reparto de las cosas que quedan. Y el capital se destruye. En los países donde hay legislación contra quiebra, lo que se hace es para que el capital no se destruya y la empresa siga trabajando. Pero aquí no hay legislación porque la empresa desaparece, simplemente no está produciendo. Pero en manos del Estado están el 75% de las empresas que producen en Venezuela algo. Eso lo llevas al mercado. Lo privatizas, o das como lo llamé en inglés, el Debt Equity Swap, un cambio de capital de una deuda por capital, y entonces la deuda que estamos entregando es para pagar un capital que está entrando. Él se va a quedar encargado de ese activo, eventualmente, y entonces el Estado borra pasivos. Vas a tener esa forma, con ese mecanismo de Debt Equity Swap, que a facturar la privatización de todas las empresas del Estado. No de esta y aquella, todas, incluyendo el petróleo. Todas. Eso significa que cuando haces eso, tú vas creando ya economías inmediatamente. La segunda reforma, que es la que viene con el Estado, es la reestructuración de la deuda externa. Pero la reestructuración de la deuda externa hay que llevarla por el camino que la están llevando, tratando de reducir lo que pago. Es una miopía, porque si yo reduzco lo que debo, simplemente no me van a prestar mañana después que la reestructuración termine. Eso le pasó a Argentina, eso le ha pasado a muchos países en el mundo que creen que cuando le dan el recorte, lo que llaman la quita a los argentinos, y viene la reestructuración y los que tienen los bonos simplemente asumen sus pérdidas, ellos creen que con eso están ganando. No, están perdiendo. Perdóname. Es decir, el país sigue siendo altamente riesgoso y Argentina tiene 20 años que no ha mercado de capital. Porque no le prestan, porque hubo un default en el año 2000. Entonces, lo que hay que hacer es pagar lo que debemos, buscar las cosas que tenemos, convertirlas en activos y que esos activos se canjen por la deuda. Eso es una cosa que han hecho muchos países en el mundo. Y una tercera, y con esto ya termino, Daniel, la tercera gran reforma, pues esto lo quiero decir porque a veces dicen que yo lo que hago es criticar y querer, pero no hago propuestas, no terminan de leer. ¿Qué ocurre? La tercera gran reforma se llama la reforma monetaria. ¿Necesitamos o no una moneda? Eso es un falso dilema, Daniel. Dolarizar o no dolarizar es un falso dilema. Hay métodos mucho más rápidos, mejores y realmente naturales. Simplemente, yo permito que en Venezuela circule legalmente las valutas. ¿Cuáles son las valutas? El euro, el dólar, el yen y cualquier otra que aparezca en el mercado. Aparentemente está apareciendo de China, no aparece completo, sino está todavía en proceso. ¿Qué ocurre?
esas monedas circulan legalmente. Es decir, legalmente significa que esas monedas van a estar en poder de los venezolanos, no del Banco Central de Venezuela. No las necesita. Una vez que el venezolano sea dueño de sus cuentas y tenga su dinero en todos los bancos, en dólares, en euros o en yenes o lo que sea, o en oro, que es otra cosa que hay que activar, porque hay que amarrar a alguien del oro para precisamente evitar que ocurra lo que ocurrió con la hiperinflación esta que estamos viviendo, que simplemente es monetización del déficit fiscal, con un banco central imprimiendo dinero o digitalizando dinero simplemente para que el gobierno pague su déficit. Y entonces la calle tiene la hiperinflación, que es un mecanismo de financiamiento del déficit que está usando el gobierno. Entonces, esa tercera reforma es simplemente dejar que circule la moneda, darle curso legal, hacerlas nuestras monedas. Pero eso no está en el Banco Central, eso está en los bancos. Si alguien necesita dólares para comprar, importar máquinas, importar ruedas o lo que sea, muy sencillo, va al banco y pide. Y aquí está mi dinero y dame un préstamo de euros. Y entonces tiene que pedir el préstamo y que operen los mecanismos financieros que están para eso. Lo que tenemos que crear es las libertades monetarias que no existen en Venezuela. En muchos países no existen porque le dan el monopolio al Estado a través del Banco Central a hacer cosas como esta locura que está haciendo Venezuela, que no solamente la hace Venezuela, sino la hacen en locura en muchos países, inclusive desarrollados. Pero no entro en el tema. Con esas tres reformas, nosotros arreglamos el mecanismo, el esquema económico que creemos que es capitalista, de mercado libre, eficiente, competitivo, como dice Juan. Eso. Pero eso no lo va a arreglar nadie porque lo decrete, Daniel. No, eso lo va a arreglar el mismo hombre, la misma sociedad, una vez que tú le des las libertades que requiera. Pero tienes que construir una constitución que ampare los derechos de propiedad, que ampare las libertades económicas, que simplemente le dé seguridad a todo ello para que el país no tenga fronteras económicas, porque no las necesitamos. Las fronteras económicas son una mano en el cuello y hambre. Ahí lo tenemos con Maduro. Ahora, entonces, bajo ese esquema, la apertura económica es plena y total y automática, producto de una reforma monetaria. Una reforma fiscal va a implicar la privatización de todas las empresas del Estado para pagar el déficit, la deuda que tiene el Estado, que pasa de 100.000 millones de dólares. Te voy a contar algo. En los próximos 50 años no vamos a tener 100.000 millones de dólares para pagar esa deuda. Venezuela es hoy riesgo país, el más alto del mundo. Si alguien va a buscar un préstamo en Venezuela, vamos a suponer que esta cosa que están negociando los petroleros le funcione en el papel. Y venga Pedro Pérez a activar 25 pozos porque él lo va a activar y porque él trae un capital. Cuando él hace capital, lo lleva a Venezuela, le van a pagar, le van a cortar arriba 79%. ¿Qué es lo que cuesta $1 en términos de intereses en el actual marco de riesgo país? Si tú no cambias ese universo legal y le das al país realmente credibilidad y escrita, con tribunales donde se va a defender lo que tienen que defenderse. Si no haces eso, no va a haber inversión de ninguna forma, porque a invertir en Venezuela, y por eso un amigo petrolero mío, amigo mío que tiene un proyecto grandísimo, yo le dije a fulano, no veo las corridas financieras. No, porque los costos son 10 y otros. Pues espérate un minuto. Las corridas financieras no las veo en ese proyecto tuyo, porque la tasa de interés que hoy un venezolano recibe o un extranjero recibe en el mercado internacional para ir a invertir en Venezuela es del 79%. Nada va a ser rentable con esa tasa. ¿Cómo hago para bajar la tasa de riesgo de Venezuela? Muy sencillo. Lo que te dije, hacer eso, llevar las grandes reformas, llevarla a una constitución y que esa constitución entonces sea creíble. La número 29. Y probablemente ojalá sea la última. O sea, nosotros somos el país con mayores constituciones en América Latina. Sí. Cuidado. Ahora, entre más constituciones, más pobreza. No quisiera que se nos escapara el punto porque nos quedan pocos minutos. Y quisiera que Juan Fernández nos ayudara también a dilucidar esto, porque el asunto es, sí, necesitamos un Estado que se salga de la economía, pero necesitamos un empresario que se meta. Perdóname. El empresario no.
Una vez que saca el Estado y tú crees el rule of law, olvídate del empresario, él va a hacer lo que se establece en la ley, porque no tiene Estado. No nos podemos olvidar del empresario, ¿vale? Pero es que no, el Estado simplemente, por eso decía, fue producto de una consecuencia de un mecanismo de eliminarle las libertades para arrimarlo al Estado para que él viviera en el Estado. Ese fue lo que le ofrecieron. Pero estamos hablando de unos empresarios venezolanos que se han acostumbrado a presionar a los gobiernos para que las políticas... Porque tenían el petróleo en las manos, Daniel, porque el petróleo le daba a la política flujo para poder comprar la economía, que fue lo que hicieron. Una vez que tú hagas esto, simplemente el empresario sabe, no le queda, o corre, se encarama solo, desaparece, no es eficiente, no es competitivo, quiebra, porque el mercado lo saca de circulación. No te preocupes por eso. El empresario, no, sí me preocupo, porque el no, porque eso es un sistema netamente legal y económico que funciona naturalmente una vez que lo tienes armado. Pero tienes que sancionarlo democráticamente. El empresario venezolano, cuando vio comprometidos sus intereses, cuando vio comprometido su forma de ver las cosas, cuando vio comprometido el modelo que le beneficiaba en el año 89, se puso a conspirar para derrocar el gobierno. Eso claro, sí, claro. Ajá. Entonces no es tan fácil. Juan Fernández, porque pero es que tú tienes que darle, tú tienes que crear las bases. Dale, Juan. Juan, por favor. No. Bueno, yo he escuchado hay varias cosas que yo creo que todos sabemos que han existido en Venezuela, ¿no? El sector empresarial. Uno no puede generalizar que todos los empresarios son iguales porque tampoco es cierto. Bueno, se ha apalancado muchos de ellos que son los que yo llamaría no empresarios, ¿verdad? Que se aprovechan empresarios de todas estas preventas que ha habido y en donde se ha malbaratado muchos recursos, ¿no? Y obviamente el peor de todos ha sido el Estado, porque ese es un ejemplo sin duda que la historia recoge, ¿no? Pero hay varias cosas que yo creo que nos van a ayudar. Yo soy en ese sentido quizás un poco más optimista, ¿no? Hablando nuevamente de eso, que yo creo que es que Venezuela va a necesitar de la comunidad internacional para recuperar su economía. Tal como dice Alexander, el costo financiero hoy en día para invertir en Venezuela, en comparación con lo que puede haber en otros países de alrededor, para alguien que tenga recursos, decidirá decir, bueno, mira, yo en este momento no voy a meter ni una puya ahí, voy a ir a otro lugar para que eso me funcione mejor. Entonces, aquí se van a tener que establecer condiciones bilaterales, comerciales, para que esos temas de riesgo país de alguna manera se vayan minimizando. Los países desarrollados y sobre todo los socios comerciales tradicionales de Venezuela, estoy hablando de países, tienen una serie de mecanismos que van a ayudar para que ese riesgo país se minimice, pero además van a requerir de condiciones para que eso se dé. Y algunas son las que ha mencionado Alexander, ¿no? La fiscalidad es un tema que hay que tener presente, obviamente. Esto que está ocurriendo hoy en día, que inclusive en Venezuela lo han dicho las empresas extranjeras que han participado con el chavismo en el sector petrolero, hablan de que inclusive hasta el 98% de la renta se les han capturado. Nadie va a venir a un país a que eso ocurra. O sea, yo no trabajo para el gobierno de ningún país, trabajo para los accionistas que me invierten, ¿no? Entonces, eso ya nos indica que estas cosas por allí, yo creo que vamos a tener un ejemplo. Yo, al igual que Alexander, sobre todo, por ejemplo, a quienes están trabajando en la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, les he hablado y les he explicado con bastante detalle el mecanismo también del uso del swap de debt for equity, que sería un instrumento importante además para, en el caso específico, y obviamente, como dice, eso puede ser para cualquier sector, pero en el caso específico de la industria petrolera y de PDVSA es un mecanismo que yo creo que va a ser muy importante a utilizar y que va a permitir de una manera más rápida, expedita, que haya esa reducción de la deuda, esa carga financiera que tiene PDVSA y además permitir entonces que haya sectores que puedan invertir en ella. Y ahí hablamos no solamente de deuda financiera, de
de PDVSA, sino también de deuda comercial que tiene, etcétera, ¿no? Creo que otra cosa que me parece importante que también hay que generar es que los sectores económicos que se tienen que abrir son todos, no es solamente el foco del sector petrolero. Aquí todos los sectores económicos tienen que estar abiertos, comenzando, por ejemplo, por el sector financiero. El sector financiero en Venezuela básicamente ha sido un sector muy cerrado. La inversión en el sector es externa nula, y yo creo que eso es uno de los elementos que va a ir acompañando a que se estimule, ¿no? Y se atraiga a la inversión. Sí, hay algo que obviamente uno no tiene todas las verdades en su mano, porque eso sería, tú sabes, además hasta torpe, ¿no? Pensar que es así, sino que hay ciertas cosas que yo creo que todavía nos tenemos que poner de acuerdo para que se puedan realizar, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer esto? Mañana por la mañana desaparece Maduro. Entonces, ese mundo que acabamos de hablar, ¿se genera a partir de mañana o tenemos que ir a un proceso para que eso ocurra? Yo creo que tenemos que ir para un proceso para que eso ocurra, para ir de una manera más ordenada. Y de que esto nos permita entonces lograr ese ideal que queremos. Esto no significa que eso es una puerta abierta que no tiene final, sino que esto va a ser un esquema en donde vamos a ir trabajando para ello. El primer elemento que yo veo con respecto a esto es cómo vamos a tratar, y obviamente por una situación característica pues, de Venezuela y del sector petrolero, es cómo vamos a enfrentar este tema con esa situación de la industria petrolera. Y allí yo creo que hay que acelerar las cosas para ir en el sentido que está diciendo Alexander, que haya un instrumento legal que sea competitivo, un instrumento legal que vaya en la dirección del rule of law y la seguridad jurídica, un instrumento que permita la participación de todos en el sector, abierta, un instrumento que, como sabemos, hay muchos políticos, porque también hay que enfrentar una realidad, hay cosas que a lo mejor uno desea, pero no son necesariamente realizables. Entonces, PDVSA, la empresa en la cual yo trabajé, di mi conocimiento todavía luego de estar prácticamente todo este tiempo en el exilio, desde el año 2004 le he hecho seguimiento, he estado atento al tema, no lo he, digamos, abandonado a pesar de todas las circunstancias, es que PDVSA es una realidad que vamos a tener al día siguiente que salga Maduro. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar para que eso ocurra? Y si PDVSA, porque el mundo político insiste en que hay la necesidad de tener una empresa, bueno, que esté la empresa del Estado en unas condiciones que sean competitivas, que demuestre que tiene la capacidad, y si no, si creemos en que el mercado es el que determina las cosas, bueno, ya veremos cómo entonces ese libre mercado va a decir, mira, esto no es posible de realizar. Y en consecuencia tendrán que buscarse otros mecanismos. Y yo sí creo que uno que hay que promover para que eso cambie también es que la participación de los ciudadanos en la industria petrolera, de la gente común como tú, como yo, sea una posibilidad. Que aquí se tiene que desarrollar también un mercado de capitales para que el ahorro que puedan tener la gente pueda decidir, mira, yo lo voy a invertir en esto, pues es una empresa que responde a criterios de eficiencia económica, a criterios de mercado, que no está politizada, que lo que busca es generar el mayor beneficio y que eso sea también una vía de decir, bueno, tenemos una empresa petrolera de los venezolanos, con el capital de los venezolanos, comportada y ya digo, no cerrada, sino abierta. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. En términos de algo que mencionó por allí Alexander, que creo que también es importante y que tiene en este momento mucha situación de preocupación entre todos los venezolanos, son esta serie de demandas que están en la puerta de activos que tenemos en el exterior, principalmente en el caso de Citgo. Yo siempre he creído, y así se lo he manifestado a mis compañeros, colegas y a la gente
con la que he podido hablar, que la solución de esas demandas de Cristalex, de los tenedores de bonos 2020, de Conoco, Owens, Illinois, que por cierto hoy está tomando una acción con respecto a un buque propiedad de Linea que se llama Máximo Gorki para ver si lo embarga por una deuda que tiene la República, producto de una sentencia de arbitraje de 500 millones de dólares. Yo creo que al final todas esas cosas las tenemos que negociar, tenemos que buscar un esquema de negociación para poder solventar esta situación, porque sí es cierto que el mercado financiero tiene una memoria que no olvida. Y si no se pagan y no se llegan a acuerdos en donde las partes se satisfagan, las condiciones de Venezuela que va a requerir de esos mecanismos y de esa infraestructura para recuperar la economía, se le van a complicar. Se le van a complicar y eso no es lo que queremos. Entonces no hay que ver solamente, digamos, lo que tengo delante, sino un poquito más allá para ver cómo la economía puede progresar. Y yo creo que hay una serie de tareas y trabajos que nuevamente creo que en conjunción con los países que se dice nos apoyan en términos de recuperar la democracia, también tenemos que trabajar para que nos ayuden a recuperar las condiciones económicas y ellos también se vean beneficiados de eso. Yo creo que eso es un paso muy importante, solamente para dar un ejemplo y poder concluir con esto, ¿no? Ahí está el gobierno de Canadá. El gobierno de Canadá ha dicho que es muy, digamos, alineado con lo que se está haciendo en Venezuela de recuperar la democracia. Bueno, Canadá es un país que tiene un desarrollo económico importante, que tiene además una estructura empresarial en el sector energético y petrolero muy importante. Yo soy también de los que creo que la industria petrolera se está transformando aceleradamente y hasta por razones de ese tipo nos tenemos que olvidar de que el petróleo va a ser la panacea que nos va a resolver los problemas, porque no va a ser así. Bueno, nosotros deberíamos estar hablando con el gobierno de Canadá para que estas empresas que también son canadienses y que están reclamando con el derecho que les otorga una sentencia de arbitraje, mecanismos para que podamos entonces saldar esas deudas y tener un acuerdo de gobierno a gobierno, para que entonces, una vez que cese la usurpación, la participación del sector privado canadiense en las actividades económicas en Venezuela sea una ventaja competitiva que se va a tener en el país para desarrollar cosas. Entonces, ahí yo digo que también entonces el mundo político tiene que trabajar. Y eso son una de las reflexiones y de las cosas que yo he comentado para ver si podemos acompasar, porque es urgente en Venezuela. Sí. No es una materia de sentarse a esperar, es urgente en Venezuela. Tanto salir de Maduro como tener un proyecto económico de cambio de modelo que rápidamente nos inserte en lo que es el siglo XXI. Si no, a la vuelta de la esquina veremos cómo nuevamente el populismo disfrazado va a reclamar y va a estar exigiendo y va a estar buscando de nuevo el apoyo de la gente para montarse en el poder y decir, ve, lo que ellos decían no servía, lo que yo hacía sí servía, porque la memoria es frágil y corta de la gente. Así es. Voy a hacer finalmente la pregunta más difícil, no por el contenido de la pregunta, sino por el tiempo que tienen para responderla. En un minuto, la pregunta es la siguiente. ¿Es posible recuperar económicamente a Venezuela, Juan Fernández? Yo creo que sí es posible recuperar económicamente a Venezuela. De hecho, estoy en esto precisamente porque creo en ello. No es una tarea sencilla, también hay que tenerlo claro, que vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, pero Venezuela es una economía con un potencial enorme, tiene toda una serie de ventajas que debemos de entender desde nuestro clima, desde nuestras tierras, desde nuestra minería, desde cualquier condición que uno diga, porque en Venezuela tenemos desde la playa más calurosa y más sabrosa que pueda haber, hasta el cerro más fresco y más frío que podamos pensar. Entonces eso nos da una diversidad.
Sí tenemos unas cosas que vamos a necesitar ayuda para poder recuperarla, pero la capacidad de nosotros, de los venezolanos en general, en ese potencial también creo en la gente, y lo vamos a lograr y vamos a empujar para que el país sea el que nos merecemos y no el que actualmente tenemos. Alexander Guerrero, ¿es posible recuperar económicamente a Venezuela? Lo que pasa es que no me gusta la pregunta porque me obliga a responder bajo una especie de falso dilema. ¿Sí o no? Porque es mucho más complejo que el sí o el no. De todas formas, los mecanismos de reestructurar o recuperar no van a operar si nosotros no creamos un marco jurídico aceptable por las partes, los propios venezolanos, tanto los que están afuera como los que están adentro, y todo el que tenga interés en buscar algo en Venezuela que es capaz de ofrecer. Una enorme restricción frente a esto es que todo eso que nombró Juan está en poder del Estado. Y tenemos historia muchísima y muy larga de que en poder del Estado las cosas no operan, no funcionan desde el siglo XIX para acá. No es desde el petróleo, no, es una cosa mucho más intensa y más larga. Es decir, si yo que soy economista, que hago proyecciones, que pronostico, que uso la teoría económica para pronosticar sobre la base de una estadística que me da la data del pasado, crear data para el futuro, simularlo y decir va a pasar esto. Y entonces entrar en un esquema de saber cuál va a ser el futuro. Eso no lo podemos hacer en Venezuela hoy. Lamentablemente no tengo ninguna empresa que yo pueda decir esto lo voy a proyectar sobre la base de qué, si es que la gran restricción se llama el Estado. ¿Cómo lo aparto? Y que la dirigencia política lo acepte. Entonces me quedan más preguntas que respuestas, porque las respuestas son facilitas, están ahí, están los libros, si quieren los libros, están los papers, o están en la boca de la gente. La sabiduría popular existe, los remedios están allí, pero las restricciones fundamentales son de naturaleza política. Tenemos que retroceder a la Edad Media, 1500, para crear las sociedades nuevas y modernas que se crearon. ¿Cómo hacemos eso en Venezuela? Ahí se les ocurrió, a la gente se dice cuando escribía aquella cosa que se llama Pacto de Gobernabilidad. Pacto de Gobernabilidad es un acuerdo como el que hubo en Alemania en el 48, por ejemplo. Fue cuando se sembró el milagro alemán, que no ha terminado ese milagro. Pero el milagro alemán fue simplemente una gran reforma fiscal, un cambio de moneda al marco y un país que venía destrozado, que había perdido 6 millones de individuos que tenían mujeres, pero no hombres, tenían que reestructurarlo de manera de ponerlo a trabajar para que Alemania pudiese enfrentar el mundo como efectivamente lo hizo de forma eficientísima. Eso no lo tenemos, Daniel. Esa es la gran verdad. ¿Cómo hacemos para tenerlo? ¿Por un golpe, digamos, de magia? No, no es fácil. Porque el problema es político. El problema de Julio César, que tuvieron que matarlo, es que era político, había acabado con todas las instituciones de la República. Eso es lo que tenemos. ¿Cómo damos el paso hacia adelante? En un gran acuerdo, pero ese acuerdo político, ¿cómo se va a hacer si todo el mundo lleva las escuelas de este tamaño? Porque eso es lo que ha hecho toda su vida. Ese es el drama. Por eso no te puedo responder la pregunta para no caer en un falso dilema, sí o no, porque los falsos dilemas tienen un serio problema. No tienen solución óptima. Y es el drama nuestro venezolano. En todas partes donde te metes, el falso dilema. ¿Qué hacemos con PDVSA? ¿La dejamos o no la dejamos? No, hay que hacer lo que se puede hacer, pero no se puede hacer nada por ella porque debe miles y miles de millones y le van a comenzar a cobrar, llámese PDVSA, llámese como sea, porque es una empresa que es el Estado. Y el riesgo soberano. Entonces, es muy poco lo que podemos hacer en las manos del ciudadano venezolano, al menos que nos lo pongan en una urna para ir a votar y nos pongan las cosas como tienen que ser, y entonces nosotros vamos a votar por esto. Pero podemos ser suicidas todos y volver a votar por lo mismo. Lo hemos hecho muchas veces. No hay razones para no pensar que lo vamos a volver a hacer. Y por eso termino. La historia nos dice que los problemas no los hemos resuelto. Al terminar el siglo XIX, Venezuela tenía menos población que la que tenía cuando comenzó el siglo XIX. ¿Por qué? Fueron guerras y guerras y guerras.
paludismos, malarias, perdón, y los males médicos, y más el abigeato de todo el territorio venezolano. Es decir, terminamos siendo el país más pobre del continente y hoy somos de nuevo igual, han pasado 100 años. Date cuenta, Daniel, las cosas las hemos hecho 2 veces ya y va la tercera. ¿Cuál está la garantía que vamos a hacer las cosas bien hechas realmente? Tienes que hacer la convocatoria de los sabios. Esa convocatoria de los sabios, tienes que hacerla. Búscate los sabios venezolanos, que hay bastantes. Y los pones en una mesa, los trancas el candado y le quitas el agua y les das 24 horas para que tienen una solución que todo el mundo va a aceptar. Esa es la forma. Democráticamente, pero sin agua. No hay agua, no hay comida. Si están trancados allí, los sabios, pues no estamos poniendo a cualquiera, a los sabios. Y los sabios son fácilmente identificables. Bueno, que saben mucho de una cosa bastante, tipo que saben muchísimo de muchas otras cosas. Esos son los sabios, existen. Todas las sociedades mundiales tienen sus sabios. Recurre ahí. Es una propuesta polémica, pero interesante. Alexander, ¿cuánto tiempo sobrevives tú sin agua? No, probablemente el cuerpo humano puede estar un mediodía, algo así, pero es que tienes que hacerlo. Claro, tienes que obligar a los hombres que saben. Y creo. ¿Tienes que convocar a qué? Tienes que convocar al conocimiento. Pero a mí tienes que convocar a los políticos. Fíjate, a los políticos les das tú las piedras, el cemento y el concreto y pongan la pared. Pero fíjate algo, Alexander, a mí ya tenemos que concluir, ya se nos acabó el tiempo. Pero yo me sostengo de lo que tú planteas para decir algo que es mi gran preocupación, Juan y Alex, gracias por habernos acompañado, pero cada vez que concluyo una conversación de este tipo, llego a la misma conclusión. El problema venezolano es profundamente educativo. Nosotros tenemos que hacer un cambio de paradigmas, de valores, una extirpación de taras que tenemos en la sociedad venezolana, para poder llegar en efecto a eso, porque en efecto lo hemos hecho mal durante 2 siglos. ¿Qué garantiza que lo hagamos bien ahora? Bueno, alguna cosa distinta tendremos que hacer. Hay un ejemplo en el mundo, Lee Kuan Yew, el hombre de Singapur, montó la dictadura más horrenda que puede montarse en un país para civilizarlo. Sí. Pero la gente habla de él mucho y Singapur es el número 1 de países en el mundo con credibilidad. Yo creo que el tema de la educación, los principios y los valores es parte de ese reto. Sí, eso que dice Juan. Así es. Esa tesis de Juan es muy buena de los principios, me gustó bastante. Porque está en el problema central. Creo que va a ser lo fundamental. Yo le agradezco muchísimo a ambos por haberme acompañado en este foro para pensar. Creo que hemos pensado bastante, hemos planteado cosas muy interesantes. Gracias por habernos acompañado. Ustedes, amigos, también gracias por habernos acompañado. Chávez no nos acompañó porque se murió, aunque la desgracia que Chávez causó, por supuesto, nos acompaña, parece que para arriba y para abajo. Pero bueno, así son las cosas. Gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos en el próximo Fuera de Orden. Como todos los días los dejo con nuestros acostumbrados mensajes finales. Eso les digo, si no hubiera llegado la revolución, hoy Venezuela estaría apagada. Yo creo que estaríamos alumbrándonos con faroles y cocinando con leña y todas esas cosas. Estaríamos como en la prehistoria. Si quieres gasolina, hay que tumbar Maduro. Si quieres agua, hay que tumbar Maduro. Si quieres calidad de vida, hay que tumbar Maduro. Olvídate de lo demás. El que te diga lo contrario, el que te venga a vender ideas, que si de negociación, que si de elecciones con garantía, te está engañando. Eso es un estafador serial. Llévatelo por el medio también. Sácale la cruz. Ese bicho es un vampiro también. Es un zombie. Clávale la estaca. Huevones. Huevones. Son unos huevones. Si le siguen creyendo al chavismo, eres un huevón. Si le sigue creyendo a la oposición falsaria, eres un huevón. Si le sigue creyendo a Nicolás, eres un huevón. Si tú dices que Chávez vive, eres un huevón. Si tú dices, vamos bien, eres un huevón. Si tú dices, no, Guaidó no, eres un huevón. Si tú dices, no, Nicolás no, eres un huevón. Eres parte del problema.